Para quien aspira a ser bombero, hay una habilidad que no es negociable. Es absolutamente crítica: dominar la cartografía. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo leer un mapa topográfico para que se convierta en la mejor herramienta posible sobre el terreno, esa que marca la diferencia cuando las cosas se ponen feas. Pensemos en una situación límite, un incendio forestal. El GPS se ha caído, el humo lo cubre todo y la única guía que se tiene es un mapa. En ese momento, saber interpretarlo bien deja de ser un ejercicio teórico, ¿verdad? Se convierte literalmente en una cuestión de vida o muerte. Así que vamos a quitarnos de la cabeza esa idea de que esto es solo un trozo de papel. Para un profesional de emergencias, para un bombero, un mapa es una pieza clave del equipo operativo. Es tan fundamental como la manguera o el equipo de respiración. De verdad. Venga, vamos a desvelar todos sus secretos. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, por lo más fundamental de todo. Para que un mapa sirva de algo, es imprescindible entender qué relación tiene con el mundo real. Y toda esa relación se resume en una sola palabra: la escala. A ver, la escala no es más que la proporción, la receta que nos dice cuánto hemos encogido la realidad para que quepa en esa hoja de papel. Eso sí de simple. Si vemos una escala de, por ejemplo, 1,25.000, lo que significa es que una unidad cualquiera en el mapa, imagina un centímetro, equivale a 25.000 de esos mismos centímetros en el terreno. Fácil, ¿no? Venga, ahora vamos a lo práctico, a los números. Hay una fórmula clave que hay que tener grabada a fuego. Distancia real es igual a la distancia en el mapa multiplicada por el denominador de la escala. Vamos a verlo con un ejemplo que se entiende todo mejor. Imagina, un mapa a escala 1,50.000. Medimos con la regla y nos da 4 centímetros. ¿Qué hacemos? Pues multiplicamos 4 por 50.000. Eso nos da 200.000 centímetros. Claro, así no nos dice mucho, así que lo pasamos a una unidad más útil, como kilómetros. Y listo, son 2 kilómetros. Y lo bueno es que esta fórmula es una navaja suiza. Si sabemos la distancia real y la escala, despejamos y sacamos la distancia en el mapa. O si sabemos las dos distancias, la del mapa y la real, pues podemos sacar hasta la escala del mapa. Y ojo que aquí viene un punto que suele liar bastante a la gente, así que mucha atención. Es un poco al revés de lo que parece. Cuanto más pequeño es el número del denominador, más grande es la escala. Suena raro, pero es así. Una escala grande, como por ejemplo 1 a 5.000, nos va a enseñar un área muy pequeña como un barrio, pero con un nivel de detalle brutal, perfecto para encontrar un hidrante, por ejemplo. En cambio, una escala pequeña, como 1 a 1.000.000, nos muestra un área gigantesca, como una región entera, pero claro, con poquísimo detalle. Es más para tener una visión general. Muy bien, ya controlamos las distancias en plano. Pero claro, el mundo real no es plano, ¿verdad? El terreno tiene subidas, bajadas. Así que ahora toca pasar a la tercera dimensión, el relieve. Y para dibujar eso en un papel plano, los mapas utilizan un lenguaje muy especial, el lenguaje de las curvas de nivel. Estas líneas, que técnicamente se llaman isoipsas, son pura magia, son el corazón de un mapa topográfico. Cada una de esas líneas que vemos dibujadas está uniendo puntos que están exactamente a la misma altitud. ¿Qué significa esto? Pues que al leerlas es como si tuviéramos rayos X para ver el terreno. Podemos ver las montañas, los valles, las pendientes, todo, sin ni siquiera estar allí. Fijaos un momento en la imagen que lo explica perfectamente. Las curvas de nivel nos están dibujando, literalmente, la forma de la montaña. Si nos fijamos, donde las líneas están muy juntas, muy apretadas, ahí la pendiente es muy fuerte. Y donde se separan, donde hay más espacio entre ellas, el terreno es mucho más suave, más llano. Es como un retrato robot del paisaje, súper preciso. Y aquí, por favor, máxima atención porque esta es la regla de oro, el concepto más importante de esta parte. Si las curvas de nivel están muy juntas, significa que la pendiente es muy pronunciada, el terreno sube o baja de golpe. Y esto es absolutamente vital para un bombero. ¿Por qué? Porque una pendiente fuerte no solo es que sea más difícil de subir, es que acelera la propagación de un incendio de una forma brutal. Y al revés, si las líneas están separadas, significa que el terreno es más llano, más suave. Con un poco de práctica, el ojo se acostumbra y se empiezan a reconocer patrones que nos chivan qué forma tiene el terreno. Es como un juego. ¿Vemos unos círculos cerrados, uno dentro de otro? Eso es siempre una cima, la punta de una montaña. ¿Vemos una forma de V con el pico apuntando hacia arriba, hacia la zona más alta? Eso es una vaguada, un valle. Por ahí es por donde bajaría el agua. Si la V o una U apunta hacia abajo, hacia las cotas más bajas, entonces es lo contrario, una cresta, una divisoria. Y ese punto que es como una silla de montar, el punto más bajo entre dos picos, eso es un collado, un paso natural. Vale, ya tenemos la escala y el relieve. Casi nada. Pero ahora falta aprender a leer todos los detalles que hay en el mapa. Los edificios, los ríos, los caminos, las líneas eléctricas.
En resumen, es hora de aprender el alfabeto del mapa. Esta idea es fundamental. No hay que pensar en estos símbolos como simples dibujitos. Hay que verlos como un auténtico alfabeto, un lenguaje estandarizado. Cada símbolo transforma el mapa en un informe de inteligencia súper detallado del terreno. Nos da información operativa crítica, al momento. El primer vistazo, lo más rápido, es el color. Es un código universal, así que funciona en casi todos los mapas topográficos. Es muy fácil. El marrón es el relieve, la forma del terreno. El azul, obviamente, es el agua, ríos, lagos, pozos. El verde, la vegetación, bosques, cultivos. El rojo se reserva para las vías de comunicación más importantes y las zonas urbanas más densas. Y por último, el negro se usa para todo lo que ha construido el ser humano, como edificios o vías de tren, y también para los nombres, lo que se llama la toponimia. Y claro, dentro de todo este alfabeto hay símbolos que para un bombero son, digamos, de lectura obligatoria. Hay que ser capaz de encontrar de un solo vistazo cosas como fuentes de agua, pozos hidrantes, entender la dirección de un río por la flechita, localizar torres de vigilancia y, súper importante, detectar peligros, líneas de alta tensión, por ejemplo, que son un riesgo enorme, o saber si un camino es apto para un vehículo pesado. Esta información salva vidas. Perfecto. Ya está toda la base teórica sobre la mesa. Ahora llega lo bueno. Vamos a juntar todas las piezas del puzzle y a ver cómo se aplica todo esto para resolver problemas reales, los que de verdad nos vamos a encontrar en una intervención. Y una de las aplicaciones más importantes es saber calcular la pendiente. Ya lo hemos dicho, pero es que es crucial. Afecta directamente a cómo se va a comportar el fuego y, por supuesto, a nuestra propia capacidad para movernos por el terreno. La fórmula es bastante directa. La pendiente, en porcentaje, se calcula dividiendo el desnivel, o sea, la diferencia de altura, entre la distancia horizontal. Y ese resultado lo multiplicamos por 100 para tener el porcentaje. Y ahora, una pregunta que tiene miga. Cuando cogemos una regla y medimos una línea recta en el mapa, ¿qué distancia estamos midiendo exactamente? ¿Por qué? Y aquí está la clave. No todas las distancias son iguales. Hay que saber diferenciar entre varios tipos. A ver, vamos a aclararlo. Lo que medimos con la regla en el mapa es la distancia horizontal. Es como si viéramos el terreno desde un dron, totalmente plano. Luego, la diferencia de altura que sacamos de las curvas de nivel es la distancia vertical, el desnivel. La línea recta que une dos puntos en el espacio, teniendo en cuenta la altura, esa es la distancia directa. Imagina un cable tensado entre dos picos. Y por último, la que de verdad nos importa en una intervención, es la distancia real, la que se recorre de verdad sobre el terreno, con sus subidas, sus bajadas, sus curvas. Esta, lógicamente, siempre va a ser la más larga de todas. En definitiva, son estas 4 patas de la mesa. Saber calcular con la escala, poder ver el relieve en las curvas de nivel, descifrar los símbolos como si fuera un idioma y analizar todo el conjunto. Dominar esto es lo que de verdad marca la diferencia entre un aspirante y un profesional eficaz y, sobre todo, seguro en el terreno. Y con esto quiero que nos quedemos. Un mapa no es un trozo de papel. Nunca más hay que mirarlo así. Es una fuente de inteligencia, una ventaja estratégica que no tiene precio. Permite anticipar problemas, localizar recursos vitales y moverse de forma segura y eficaz. Es nuestro mejor aliado. Y con esto terminamos. Ahora la pregunta queda en el aire para cualquiera que esté preparándose. ¿Con estas herramientas se siente uno más preparado para enfrentarse al terreno? Porque no hay que olvidar que la teoría es solo el primer paso. El dominio de verdad, esa llega con la práctica, con horas y horas delante de mapas. Así que ya sabéis, ¡a por ellos!